Amén. Muy bien, hemos estado hablando de una serie de llegar a ser. Lo último que estuvimos hablando era cómo llegar a ser libres. Y estuvimos viendo ciertos procesos, ciertas decisiones que necesitamos tomar para poder llegar a ser libres. Hoy estamos concluyendo con esa serie y vamos a hablar cómo llegar a ser discípulos. Cómo llegar a ser discípulos de Cristo. Mire, sabe que hay veces que podríamos pensar o que podríamos decir que es más fácil ser, hasta cierto punto, ser cristiano que ser discípulo. Y se lo voy a explicar para que no se me vaya a confundir. Podría ser más fácil ser cristiano que ser discípulo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando hablamos de ser cristiano, estamos hablando podríamos pensar en una religión, podríamos pensar en el cristianismo, ¿no? Y bueno, yo me identifico como un cristiano. Y bueno, asiste regularmente a la iglesia. No, pues de vez en cuando, una vez al mes, me doy una vueltecita. Pero soy cristiano, si me preguntan, soy cristiano. Entonces, por eso le decía que podríamos pensar que es diferente ser discípulo. ¿Qué significa realmente ser un discípulo? Y por supuesto que estamos hablando de discípulos, ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Los hermanos los que pasamos aquí adelante, le estamos dando quizás un curso a una persona, somos facilitadores, ¿verdad? Estamos facilitando la información, ¿verdad? Y no decimos, no, estos son mis discípulos, ¿verdad? Cuidado que alguien se meta con mis discípulos, ¿no? ¿Son discípulos de quién? De Cristo. Entonces la idea es que nos ayudemos unos a otros a formar discípulos de Cristo. ¿Qué significa discípulo? El término se utiliza para designar a una persona que está aprendiendo de un maestro. Hace referencia a un aprendiz. Se hace la referencia a un alumno, alguien que está aprendiendo. Mire, en nuestros países se da mucho que los muchachos se van de aprendiz y van a aprender cierto oficio, ¿cierto? No sé si están relacionados ustedes con ese tema. Mire, bueno, yo fui aprendiz de muchos oficios, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, mi papá me enseñaba con la agricultura. Mi papá era un agricultor y entonces me enseñaba, ¿verdad?, las cosas del campo, cómo funcionaban, cómo eran. Después, cuando estaba más grande, mi hermano era electromecánico, trabajaba en la electricidad de los carros. Y entonces yo me fui como su aprendiz y estaba aprendiendo. Y entonces, ¿verdad? Y estaba aprendiendo. Y allá es normal, ¿verdad? Con los mecánicos se da mucho eso, que se van los muchachos, los jovencitos, 13, 14, 15 años de aprendices, ¿no? Y entonces se van a aprender y no tienen ningún sueldo. No tienen ningún sueldo, solamente están aprendiendo el oficio, ¿no? Y ellos terminan siendo mecánicos, terminan, ¿verdad? Aprendiendo. Y entonces hay diferentes oficios, ¿verdad? Y así es como la persona inicia. Lo mismo sucedía en el tiempo antiguo, pero en el tiempo antiguo no era necesariamente un oficio, sino que las personas que eran muy estudiadas, muy filósofas, que tenían mucho entendimiento, que tenían mucho que dar, ellos tenían sus aprendices, sus alumnos. La escuela de antes no era como la escuela de ahora, donde ahora usted va, usted inscribe a su hijo, ¿verdad? Y ahí aprenden y ahí tienen que estudiar, hay un maestro, les da clases. Era diferente. ¿Sabe? Que había cierta etapa, más o menos como a la primaria,
en donde los niños podían recibir clases y ellos podían aprender a leer, podían aprender a escribir, pero una vez estos muchachos llegaban a cierto nivel, terminaban la primaria, entonces ellos debían de elegir un maestro que los fuera a instruir. ¿Se acuerda que la Biblia hace referencia que Pablo fue alumno de quién? ¿Discípulo de quién? ¿Alguien se acuerda? ¿De quién? De Gamaliel, ¿no? Gamaliel era un maestro, un hombre que había sobresalido, y entonces él era su alumno. Pero algo muy interesante, hermanos. ¿Sabe que el maestro debía de elegir sus alumnos? No era que yo quiero tomar clases y voy y me reúno con esta persona. No, no. Era el maestro que tenía que elegir quién iba a ser su alumno. Ahora, tomando esto en cuenta, esto era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. Era muy común que habían maestros que estaban enseñando situaciones de la vida, podrían enseñar, y entonces estos maestros habían elegido su grupo de personas a los cuales les estaba enseñando. Pero ¿sabe? Cuando Jesús empezó, Él dio las características que necesitaba tener un discípulo. Dicho sea de paso, en un sermón anterior hablábamos del proceso para ser discípulos. Y hablamos que el primer paso para llegar a ser discípulo es ser asistente. ¿Se recuerdan cuál era el segundo paso? Creyente. Había que creer en Jesús. Y luego convertirse ¿en qué? En discípulos. ¿Cuántos ya nos convertimos en discípulos de Cristo? Ahora, mire las características que habla la palabra del Señor acerca de los discípulos. Juan 8:31 es el pasaje bíblico donde nos habla de este proceso. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cuáles son esas características que el Señor espera de sus discípulos? Mire, una de las características que el Señor espera de sus discípulos es una entrega absoluta a Él. Se tienen que entregar completamente a Él. Jesús espera esa entrega, hermano, de cada uno de sus discípulos. Y hay un pasaje bíblico en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24, donde Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Niéguense a sí mismos, dice la otra versión. Tome su cruz cada día, sígame. Mire, hermanos, es una de los desafíos más grandes. Negarnos a nosotros mismos para ser discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo necesita negarse a él mismo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿sabe? Hubo una ocasión que llegaron unos personajes ahí con Jesús y le dijeron: Jesús, ¿dónde te quedas? Jesús, queremos seguirte. Y Jesús le dice: ¿saben una cosa? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, no esperen nada. Yo no tengo nada, ¿no? Yo no tengo nada materialmente que darles a ustedes. Pero ¿sabe? El Señor tiene mucho que darnos espiritualmente, ¿no? Él nos va a bendecir según sus riquezas en gloria espiritualmente.
Pero sabe que Él espera de nosotros esa entrega absoluta, negarnos a nosotros mismos. ¿Es fácil negarnos a nosotros mismos? ¿Es fácil negarnos a nuestros propios deseos? Mira, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos cierto temperamento, cierto carácter que hemos desarrollado, y entonces tenemos esas luchas, y si algo no nos está gustando a nosotros, hermanos, no queremos hacer nada, renunciamos a eso, tiramos todo, se enoja, se berrinche por 2 o 3 meses, ¿cierto? ¿No? Y entonces, hermanos, no nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos siguiendo como antes. Pero ¿sabe? El desafío es una entrega absoluta. Que nosotros podamos rendir todo a Cristo. Eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él espera de cada discípulo. Mire, es interesante lo que les decía al inicio, que usted y yo necesitamos ayudarnos a cada día a ser discípulos de Cristo. Cuando yo estaba reflexionando en este tema y poder ver a Cristo, cómo nosotros necesitamos ser discípulos de Cristo, y se me venía un ejemplo a la mente. Creo que todos estamos relacionados con los hermanos, ¿cierto? ¿Cuántos tienen hermanos mayores? ¿Cuántos tienen hermanos menores? Mire, es interesante que el hermano mayor siempre es el hermano mayor el que es el ejemplo, ¿cierto? El que modela. Y entonces, ojo con eso, en un paréntesis, ejemplo para lo bueno, para lo malo, ¿verdad? No se ilusione que solo es un buen ejemplo, no. Es un ejemplo en general, ¿verdad? Es el hermano mayor que empieza a descubrir cosas. Es el hermano mayor que descubre dónde están las galletas escondidas, ¿no? Es el hermano mayor que hace muchas cosas, ¿no? Y entonces el pequeño ahí lo va siguiendo, lo va imitando. Mire algo interesante, hermano. ¿Sabe? Cuando me pongo a pensar, nosotros tenemos un Padre celestial, ¿cierto? ¿No? Y entonces nosotros vemos a Dios, un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tenemos a Jehová como el Dios Padre. Pero tenemos a Jesucristo, que es ¿quién? El Hijo. El Hijo. Y ahora esto es interesante, hermanos, que nosotros somos discípulos ¿de quién? ¿Del Padre o del Hijo? Mire qué interesante. Mire qué interesante. ¿Sabe? El otro día hablaba con los jovencitos que tuvimos una reunión, y yo les decía, ¿saben? Espero que no hayan llegado con otra idea a su casa, pero yo les decía, muchachos, ustedes son adoptados, todos ustedes. Y algunos se me quedaban viendo así como raro, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios adoptados, ¿cierto? ¿No? Dios nos adoptó como sus hijos. Entonces, Jesucristo es el hijo mayor, ¿cierto? Y entonces Jesús nos está discipulando a nosotros para que nosotros podamos llegar a ese nivel, ¿verdad?, de comportamiento de hijo de Dios. Mire qué interesante. Jesucristo, Él es el hermano mayor. Él es el que nos está enseñando. Él es el que nos está diciendo, hey, no hagas eso. A papá no le gusta eso. No lo hagas, ¿no? Mire, hermano, mire qué interesante, ¿verdad? Como cuando hay uno de los dos hijos es responsable, ¿verdad? Y entonces hay uno que se está torciendo. No lo hagas. A papá no le va a gustar eso, ¿no? Te está saliendo del camino. Eso es lo que Jesucristo hace con nosotros. Jesucristo es el que nos está discipulando. Entonces el Padre quiere que usted y yo nos parezcamos cada vez más ¿a quién? A Jesucristo. Cada vez usted y yo seamos iguales que Jesucristo, nos podamos identificar, tengamos esas características. Pero para ello
necesitamos tener una entrega absoluta. ¿Y no ese es el ejemplo que tenemos de Jesucristo? ¿No fue una entrega absoluta que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario? Dio todo por usted y por mí. Dio todo por nosotros, hermanos. Entonces, en esa entrega que Él tuvo, estaba modelando. Ojo con eso. Todo lo que Jesús vivió aquí en la tierra, lo vivió con un único propósito: modelar. Modelar. Jesús es nuestro modelo. Jesús es al que debemos de imitar. Muchas veces, hermano, estamos imitando a lo que está en tendencia, a lo que sale, ¿verdad? La última moda, y queremos ver a quién podemos imitar. Pero ¿sabe algo interesante? Usted y yo necesitamos imitar ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, entrega absoluta. Tomar su cruz, haciendo referencia al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Que el servicio al Señor, que seguir al Señor, hermano, sea un acto sacrificial que estemos haciendo. Que realmente nosotros no solamente haya una entrega absoluta, sino que haya una renuncia, que es la segunda característica. La renuncia. Para ser discípulo de Jesús debemos de renunciar a todo lo que se interpone entre Dios y nosotros. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que se interpone entre Dios y nosotros? 3, 4. Qué interesante. Mira, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hoy día el mensaje se trata de ponerlo más suave, porque realmente Jesús no fue suavecito con el mensaje, fue fuerte con el mensaje. ¿Sabe qué enseñó Jesús acerca de la renuncia? Lucas 14:25, porque si no va a pensar que yo me lo estoy inventando, hermano. Lucas 14:25. Dice la palabra del Señor que grandes multitudes iban con Jesús. Imagínense por un momento ese cuadro. Grandes multitudes le están siguiendo. Y entonces están siguiendo a Jesús. Y de pronto Jesús se da vuelta y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, si alguno viene, si alguno quiere ser mi discípulo, si quiere ser mi seguidor y no aborrece, ¿qué dice? Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, cuñadas, suegra, yernos, nueras, nietos, porque a veces los nietos son más fuertes, ¿no? Mire, hermanos, y etcétera, etcétera. ¿Qué dice al final? No puede ser, imagínense, ni aún, y también a su propia vida. No puede ser mi discípulo. Eso está fuerte, ¿no cree? Ahora, no se trata, ¿verdad?, de que nosotros vamos a aborrecer. Bueno, ya no, olvídate, ¿verdad? A olvidar a su papá, a olvidar a la esposa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que el amor, el respeto, la devoción que le tenemos a Dios debe estar por encima, ¿no? El amor a Dios debe estar por encima de cualquier persona. ¿Sabe? Cuando estaba más pequeña, mi hija me decía, yo te amo, pero amo más a Dios, me decía, ¿verdad? Y eso duele, no crea. Eso duele, ¿verdad? Te amo, pero yo amo a Dios más que a ti, me decía, ¿verdad? Y entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos claro en dónde está Dios. Mira, hermanos, y es triste cuando nosotros nos ponemos a recordar algunos cuadros que hemos visto. Recuerdo una familia, estaba asistiendo a la iglesia, estaban comprometidos, estaban sirviendo diferentes ministerios. Y un día me dicen, pastor, queremos hablar con usted. Y yo, claro que sí, ¿verdad? Platiquemos. ¿Sabe? Nos vamos a retirar de la iglesia, ya no vamos a venir a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Verdad? Podría saber la razón. Y es que a mis hijas ya no les gusta venir aquí a la iglesia, ¿no? Y entonces queremos estar
estar bien con ellas y que no se sientan incómodas. Y entonces vamos a ir a ver qué lugar les gusta, ¿no? A ver dónde les gusta congregarse. Bueno, sería genial, ¿no? Que llegaran y buscaran una iglesia y que las hijas ahí se congregaran y empezaran a servir, a crecer. Eso sería buena decisión, excelente decisión. Pero ¿sabe cuál fue el final? Que ni las hijas terminaron yendo a la iglesia, ni ellos terminaron ir a la iglesia. Para no hacerle larga la historia, terminó hasta el matrimonio, terminó. Se acabó todo. Mira, hermano, hay veces que ponemos a los hijos de excusa. Hay personas, ¿verdad?, que hay veces tienen un bebé y ya tienen su primer bebé. Pastor, aquí vengo a renunciarle. ¿Por qué? Porque ya tengo mi primer bebé. O sea, ya no tengo más tiempo para servirle al Señor, ¿no? Mire, hermanos, claro, hay un tiempo que necesitamos tomarnos. Hay algo donde tenemos que tener un balance. Yo no le estoy diciendo desatienda a su familia, en ningún momento. Hay que atender a la familia, pero no llegar al momento, hermano, de poner primero a los hijos antes que a Dios, porque entonces ya no estamos siguiendo la regla. Mire, esto es interesante y gracias a Dios que yo puedo ver, ¿verdad?, a muchas personas sirviéndole al Señor, ¿verdad?, con sus hijos. ¿Verdad? Tenemos al director de alabanza, ¿verdad?, con sus 3 niñas ahí pequeñitas y ahí van, ¿verdad?, con su esposa sirviéndole al Señor y muchos más, ¿no?, que le están sirviendo al Señor con niños pequeños, medianos. Y sabe que eso es interesante, poder hacerlo de esa manera, poder esforzarnos por buscar al Señor primero, porque nosotros podamos darle al Señor ese lugar, hermanos, que estamos dispuestos a renunciar a todo por la causa de Cristo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo está ser discípulo de Cristo? ¿Está sencillo? ¿Está fuerte? ¿Y estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo? Y ese es el llamado que tenemos, hermanos. Mire, no solamente a poder seguirle incondicionalmente, a renunciar a todo, sino a una obediencia incondicional, donde tenemos que obedecer su palabra. ¿Sabe que eso es lo bonito, hermano? Eso es lo bonito, que es obedecer su palabra, no obedecer a las personas. Porque las personas nos podemos equivocar. En un momento yo me puedo equivocar. Otra persona que le diga, mira, haz esto de esta manera, se puede equivocar. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que aquí está la verdad. Aquí está la dirección que tenemos. Hermano, si usted y yo leemos la palabra del Señor, no hay forma de perdernos. No hay manera de perdernos. Si nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, vamos a confiar en la dirección que el Señor nos está dando. Por último, pero no menos importante, está el amor sincero. Dice Juan 13:34. San Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois, ¿qué dice?, mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Eso es lo que tenemos que hacer, amarnos los unos a los otros. Discípulos de Cristo, llegar a ser discípulos de Cristo. Eso es la meta de todos los que estamos aquí, ¿cierto? Ser discípulos de Cristo. Discípulos que están dispuestos a dar todo. Discípulos, y mira, hermano, pero ¿qué pasa cuando a los discípulos... mire, esto es interesante, hermano. Hay un cuadro que se viene a mi mente. Hay un hombre subido en un árbol, el árbol de sicómoro. Y entonces Jesús iba pasando y lo mira ahí arriba y le dice, ¿cómo se llamaba ese hombre? ¿Verdad? Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que, ¿qué dice?
es necesario que yo vaya a tu casa, ¿verdad? Y Zaqueo le dice, Señor, pero mira, yo quisiera, pero déjame ver cómo está la casa, ¿no? Preguntarle a mi esposa si está de acuerdo, porque quizás no quiere que lleguemos ahorita, Señor. Me hubieras avisado con tiempo, ¿no? Imagínense, en aquel entonces se usaban alfombras, ¿no? ¿Verdad? Las alfombras era algo que usaban la mayoría de las casas, ¿no? Los que tenían dinero. Este era un pudiente, este tenía dinero. Ahora, imagínense que Jesús andaba con un montón de personas, ¿no? ¿Cómo cree que andaban estos de los pies? ¿Ah? ¿No? Y ahora imagínense que por un momento hubiera pensado Zaqueo, mi alfombra. ¿Cómo van a ensuciar estos mi alfombra, no? Mire qué interesante. Dice la palabra del Señor que Zaqueo con gozo, hermanos, se bajó y descendió y dijo, claro que sí, Jesús, allá te espero, vamos. Me imagino que hizo tamales o mole. ¿Qué haría Zaqueo ese día, hermano? ¿No? Unas tostadas de tinga. Empanadas venezolanas, ¿no? Algo hizo, hermano. Pero mire, ese Zaqueo estaba alegre, feliz. Feliz porque Jesús estaba en su casa. Jesús estaba en su casa. Negarnos a nosotros mismos. Mire, hermano, cuando estamos en el proceso de tener una casa, pastor, ore por mi casa. Esa casa va a estar abierta para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? A diestra y a siniestra. Cuando ya está la casa, hermano, hagamos una célula en su casa. Ahí despuesito le aviso, pastor. Otro tiempecito más. ¿No? Ahí después. No sé si me está siguiendo o se está enojando. O no me está entendiendo o se está enojando. Una de dos, ¿no? Mira, hermano, es interesante lo que realmente los discípulos de Cristo, de eso se trata, ¿cierto? Ser discípulos de Cristo. Hay una causa, el reino del Señor, hermanos. El reino del Señor requiere que sigamos predicando la palabra. ¿Se acuerda qué fue lo último que les dijo Jesús a sus discípulos? La gran comisión, ¿se acuerda? Vayan y descansen. Hagan discípulos. Mire, vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión. Hacer discípulos. Ese es el llamado que usted y yo tenemos. Hacer discípulos. Necesitamos hacer discípulos, hermanos. No nuestros, ¿verdad? Yo no necesito hacer discípulos. Estos son mis discípulos. Cuidado que me los miren, ¿verdad? No, son discípulos ¿de quién? De Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo, ayudando a las personas a que sean discípulos ¿de quién? De Cristo. Los grupos de conexión, vamos a conectarlos ¿con quién? Con Cristo, hermanos. A ser más discípulos de Cristo, que más personas conozcan de Cristo, que más personas crezcan en su conocimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios, para que sean discípulos, que estén dispuestos a renunciar a todo, dispuestos a entregarse completamente, dispuestos a obedecer la palabra y amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. Ese es el desafío de hoy. El desafío de hoy es ser discípulos. Ser discípulo. Ese es nuestro desafío. Ser discípulo. Hemos hablado de llegar a ser discípulo, pero no lo miremos como un sueño, como una utopía, algo que quizás logre en un futuro. Mirémoslo como un presente, ser discípulo de Cristo. ¿Qué me está pidiendo el Señor que yo renuncie el día de hoy? ¿Qué cambio debo de hacer con ese llamado que Él me está haciendo? En algún momento, Pedro, que decía todo lo que sentía, lo que miraba. Y Pedro le dice, Señor, es dura tu palabra realmente, Señor. Es que estás pidiendo demasiado. Casi que le dice como que si se te va la mano, Señor, como
Puedo ponerlo un poquito más suave, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Que la persona no se enoje, no se sientan mal. ¿Se recuerda qué le contestó Jesús a Pedro? ¿Se recuerda? Pedro, si no te gusta, Pedro, ¿no? ¿Y qué le contestó? Pedro tampoco no se quedó callado. ¿Qué le contestó Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo que el Señor espera en nosotros, las normas, las reglas que Dios ha puesto para nosotros, por más duras que parezcan, por más difíciles que parezcan, Dios tiene los planes de bien para nosotros, hermanos. Dios nos está cuidando. Dios está cuidando nuestro corazón. Porque cuando nuestro corazón está en las cosas, mire, una ocasión iba Jesús con su grupo de discípulos y entonces alguien se le acerca y le dice: Señor, yo te quiero seguir también, Señor. Me llama la atención. Me imagino que le dijo: Señor, me late, Señor, que yo voy a ser uno de tus discípulos, Señor. Yo pienso que voy a ser uno de tus discípulos. Yo quiero ser uno de tus discípulos. Mira, y entonces el Señor le dice: sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. Pero ¿sabes qué, Señor? Déjame que primero entierre a mis padres. Y una vez haya enterrado a mi padre, yo te sigo. Y otra vez Jesús: mira, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y sígueme. Estaba fuerte la palabra. Si no logramos entenderlo más a fondo, podríamos decir: pero solo iba a ir a enterrarlo y lo iba a seguir. ¿Por qué no? ¿Sabe? Quizás usted lo ha escuchado, pero se cree que en ese tiempo decir voy a enterrar a mi papá quería decir voy a acompañarle a mi papá hasta los últimos días de su vida. Imagínense si el papá estaba pollón todavía estaba bien fuerte, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes, verdad, que han tenido sus hijos jóvenes y ya los hijos ya están adultos y el papá todavía está fuerte? No, de aquí a que regresa ya me he ido, le dije a Jesús, ¿no? ¿No? Y dice Jesús: no es ahora. Por eso es que le está diciendo: no, tú me tienes que seguir ahora. Es ahora cuando tienes que seguirme. El Señor nos está llamando siempre. La llamada del Señor siempre está ahí. Depende de usted, depende de mí, la respuesta que le vamos a dar al Señor. Póngase de pie esta tarde.